¿Listo? Pero entonces, fijémonos en lo siguiente. Este es su montaje, ¿cierto? Ustedes recolectaron el volumen del gas y aquí lo que tenemos es una mezcla, ¿no? Una mezcla del gas, que puede ser hidrógeno o CO2, más agua. El agua también está ahí contribuyendo a la presión, entonces ahí tenemos una presión. Ahora, la presión fuera, externa, es la presión atmosférica. ¿Listo? La presión atmosférica en Bogotá es de 560 milímetros de mercurio y la vamos a tomar como la presión total del sistema. Ahora, la idea es igualar la presión afuera y dentro del sistema. Entonces afuera es la presión atmosférica y adentro, para igualar, la presión va a ser igual a la presión que ejerce la mezcla de gases, o sea, hidrógeno y agua, por ejemplo, más la presión que ejerce la columna de agua líquida. Entonces por eso ustedes midieron la columna de agua líquida. En últimas, la presión atmosférica, que recuerden es la total, va a ser igual a la presión del gas más la presión de vapor del agua, más la presión que ejerce la columna de agua líquida, ¿cierto? Lo que nos interesa es calcular la presión, la presión del gas, hidrógeno o CO2. Entonces, ¿qué hacemos? Despejar. Presión atmosférica, presión del gas va a ser igual a la atmosférica menos la presión de vapor del agua menos la presión que ejerce la columna de agua. pH es la columna de agua. Exacto, aquí está. Presión que ejerce la columna de agua, pH, y hay una conversión porque ustedes midieron fue con una regla, ¿no? En milímetros. 1 milímetro de columna de agua equivale a 0,987 por 10 a la menos 4 atmósferas. Como ustedes, no sé, midieron 100 milímetros de agua, 120, lo que hayan medido, me hacen la conversión en atmósferas. ¿De los centímetros? Milímetros, eso es en milímetros. Ustedes lo midieron en centímetros, lo pasan a milímetros. Y eso lo pasamos a atmósfera. Y luego lo pasan a atmósferas directamente, si quieren. Aquí está la Profe, conversión. pero quedaría un número exacto. ¿Cómo así? Que se mide en centímetros, pero un número exacto. Ah, sí, o sea, si midieron 15 centímetros, pues 150 milímetros. Bueno, la presión de vapor, esta que estoy reportando acá, es a 19 grados. Si lo hicieron a 20, deben buscar la presión de vapor de agua a 20 grados. Entonces, si ustedes lo hicieron a 19, pueden usar esta. Fíjense que las unidades en que están, milímetros de mercurio, pero todos deben expresarlo en atmósferas. Entonces, ¿qué es Entonces, el conversión? me pasan esto atmósferas y este sí las va a quedar en atmósferas, ¿no? Ese sí no hay problema. Y cuando ya tengan todas las mismas unidades, van a usar esta, que es la ley de Dalton. ¿Qué nos dice? Que la presión atmosférica total va a ser igual a la presión del gas más la presión de vapor del agua más la presión que ejerce la columna de agua líquida. Lo que necesitamos calcular la presión del gas. Entonces, ¿qué hacemos? Despejar. Cuando hagan el despeje, pues tienen la presión del gas, hidrógeno CO2, lo tienen que hacer con los dos gases. Y eso lo deben expresar en atmósferas. ¿Hasta ahí vamos? Listo. Después de ese paso van a calcular las moles de hidrógeno y de CO2. Tienen que hacerlo por aparte. En el caso del hidrógeno, vamos a hacerlo con las moles de magnesio. Las moles de hidrógeno son iguales a las moles de magnesio porque en la reacción, una mol de magnesio, que es este coeficiente, produce una mol de hidrógeno, o sea que son las mismas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Como ustedes pesaron el magnesio y saben que la masa molar es de 24 gramos mol, pues ya calculan las moles. Esas serían las moles de hidrógeno. En el caso del CO2 van a aplicar la ecuación de gasidad. PV igual a NRT. presión del CO2, la que calcularon anteriormente. Volumen, el volumen que midieron experimentalmente en la probeta. Moles, pues es la pregunta, ¿no? Es la incógnita. R, constante de los gases. Temperatura, ¿a qué temperatura trabajaron? 19, 20 a 20. 19, lo que haya sido. En Kelvin, ¿no? 3 unidades. Presión atmósferas, volumen litros, los moles.
la constante, ustedes ya saben el valor temperatura en Kelvin. Entonces, con la ecuación calculan moles de CO2. Dos métodos diferentes para calcular moles. Dame una pregunta, ¿volumen qué sería? El volumen que midieron ustedes en la prueba, o sea, 40, 25, no sé. Este volumen que calcularon, que midieron ahí. Ah, bueno. Listo. Bueno, tercer paso. Esto que les estoy contando es lo del informe, ¿no? Ahorita se les activa el informe y eso es lo que van a hacer. Calcular el volumen molar a condiciones de laboratorio. Este es muy fácil, vamos a ponerlo como B1. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué es volumen molar? El volumen ocupado por una mol de sustancia. Entonces, para el hidrógeno y para el CO2, pues toman el volumen que midieron experimentalmente y lo dividen entre las moles que calcularon en el paso anterior. Eso es el volumen molar. ¿En qué unidades va? Mol por litro. Al contrario. Litro por mol. Litro por mol. Esto sería el volumen a las condiciones del laboratorio y yo lo voy a poner como B1. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien. Tercero, cuarto. Van a calcular el volumen molar a las condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Entonces, presión, 1 atmósfera, temperatura, 273, Eso. y lo que necesitamos es esto. ¿Listo? Las condiciones iniciales serán volumen 1, será el volumen molar que encontraron en el paso 3. Paso 3 por mil. Paso 3. ¿Listo? Acá. Para los dos, ¿no? Porque son dos gases. Temperatura 1, temperatura de trabajo, 20 o 19, lo que hayan trabajado. Presión 1, pues va a ser la presión que calcularon en el paso 1. ¿Listo? ¿Para qué lo hacen de esta forma? Porque ustedes van a aplicar la ley combinada. ¿Qué nos dice la ley combinada? P1 sobre T1 va a ser igual a P2 sobre T2. ¿Qué es lo que nos interesa? Calcular B2, que será el volumen molar a condiciones normales o estándar. Y ya finalmente calculamos el error. El error, entonces, Sobre que el valor teórico del volumen molar a condiciones normales, ¿cuál es? Ustedes ahí en el pre-informe deben tener 22,4 litros por mol. Ese sería el valor teórico. pero ese sería. Ese para todo. Para cualquier gas, ese es el valor teórico. Porcentaje de error va a ser igual a ¿Valor teórico? el valor teórico menos el experimental sobre el teórico por 100. Recuerden que el volumen molar experimental es el que calcularon en el paso 4. Y listo, esos son los cálculos que ustedes deben entregar.